En este vídeo vamos a empezar a hacer ejercicios relacionados con el concepto de velocidad. Para ello definiremos velocidad como el espacio recorrido en cada unidad de tiempo. Primer ejercicio. La velocidad de 135 km por hora puede expresarse como una cantidad en metros por segundo. Utilizamos el factor de conversión, lo multiplicamos por las cantidades necesarias para que nos quede una unidad en metros por segundo, que es lo que queremos, ¿vale? Y nos va a quedar 135 por 1000 partido 3600. Y esto nos va a quedar una velocidad de 37,5 metros por segundo. Segundo ejercicio. Un autocar se desplaza por una carretera desde el kilómetro 120 hasta el kilómetro 160. En un tiempo de 30 minutos. Determina su velocidad media. ¿Vale? La velocidad media, pues el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. ¿Vale? El cociente entre la distancia recorrida, 160 menos 120, 40, partido el tiempo empleado. En esto, si yo divido 40 entre 30, me va a quedar un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque 40 es una diferencia en kilómetros, ¿vale? 40 kilómetros, si yo lo paso a metros, que es la unidad del sistema internacional, metros por segundo, nos va a quedar 40.000 partido 30 minutos multiplicado por 60, nos queda 40.000 dividido entre 1800. Y esto implicará que nos va a quedar una velocidad media en metros por segundo equivalente a 22 metros por segundo. Tercer ejercicio. Un patinador describe un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad de 15,4 metros por segundo. Calcula la distancia que recorre en 3 minutos. El espacio en un tiempo de 3 minutos, ¿vale? Velocidad es igual a espacio partido tiempo. Esto implica que el espacio es velocidad por tiempo. Por tanto, el espacio, S o E, da igual como lo llamemos, será igual a 15,4 multiplicado por un tiempo de 3 minutos que en segundos son 180 por 15,4, 2772 metros. El siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 4, nos dice: una motocicleta acelera desde el reposo, velocidad inicial igual a 0, hasta alcanzar una velocidad de 104,4 km por hora en un tiempo de 10 segundos. Calcula la distancia recorrida en ese tiempo. ¿Cómo podemos calcular esto? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Veíamos cómo se hacía en el primer ejercicio, por tanto ahora os daré el resultado directamente. Son 29 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, una vez con esto, para poder calcular el espacio, vamos a proceder al cálculo o averiguar la aceleración. Hay una fórmula que nos dice que la aceleración es la velocidad final menos la inicial partido el tiempo.
En este caso la aceleración será 29, porque la inicial es 0, partido el tiempo, que son 10. Nos quedará una aceleración igual a 2,9 metros por segundo al cuadrado. Con esta fórmula nos vamos a la fórmula para calcular el espacio. El espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso la velocidad inicial es 0, por tanto esto se nos hace 0. La aceleración son 2,9, 2,9 partido 2 multiplicado por 100, nos queda que el espacio que recorre es de 145 metros. Complicamos un poquito más la cosa ya en este ejercicio porque empezamos con la velocidad angular. Dice, un tío vivo gira a una velocidad angular, que vamos a expresarla con la letra W, equivalente o igual a 0,42 radianes por segundo. Determina la velocidad lineal, ¿vale? Esta no la sabemos, de un coche de bomberos situado a un radio de 85 centímetros del centro. ¿Cómo podemos calcular esto? Bien, pues la velocidad lineal sabemos que es la diferencia de espacio entre la diferencia temporal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la velocidad angular será igual a el arco recorrido partido el tiempo empleado. ¿Cómo podemos relacionar las dos velocidades? Bien, pues la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Por tanto, si sabemos que la velocidad angular es 0,42 y que el radio es 85, la velocidad lineal nos quedará 37,5 centímetros por segundo. No olvidemos las unidades. ¿Cómo podemos pasar esto a metros por segundo? Pues con un factor de conversión. Tengo 37,5 centímetros por segundo. ¿Cuántos metros tiene un centímetro? Pues 10 a la menos 2. 35,7. Esto es 35,7, no es 37,5. 35,7 multiplicado por 10 a la menos 2 nos va a quedar 0,36 aproximadamente. ¿De acuerdo? Y aquí quedaría resuelto pues este ejercicio de velocidad angular. El siguiente ejercicio nos dice, 3 atletas participan en unas olimpiadas. El primer atleta, el atleta 1, el primer atleta recorre una distancia de 10 kilómetros y para ello tarda 27 minutos y 40 segundos. El segundo atleta recorre 100 metros en un tiempo de 9,93 segundos. Y el tercero recorre 1500 metros en un tiempo de 3 minutos 32 segundos. ¿Cuál de ellos corre con mayor rapidez? De estos tres, ¿quién lleva una velocidad mayor? Bien, primero necesitaremos expresarlo todo en las mismas unidades. ¿Cuáles son las comunes? Metros por segundo. Por tanto, estos 10 kilómetros los pasaremos a 10.000 metros. ¿Y estos minutos y segundos? ¿Cómo convertimos minutos a segundos? ¿Cuántos minutos son un segundo? 60. 27 por 60, 1620. Más 40, 1660 segundos.
9,93 segundos, y en este caso pues 180 más 32, que nos queda 212 segundos. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. Velocidad 1, espacio partido tiempo. ¿Qué diferencia nos queda si yo divido 10.000 entre 1660? Pues nos quedan 6,02 metros por segundo. Segundo caso, 100 dividido 9,93 nos queda 10,07 metros por segundo. Tercer caso, 1500 entre 212, 7,07 metros por segundo. ¿Quién llevará una velocidad mayor? Pues en este caso la velocidad mayor la lleva el atleta 2. Dice el siguiente ejercicio que un galgo recorre un espacio de 3.800 metros en un tiempo de 1 minuto 16 segundos. Y nos pregunta averiguar cuál es la velocidad media que ha llevado durante el trayecto. En este caso sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la velocidad media y la velocidad instantánea serán todas exactamente iguales. Primero, 1 minuto y 16 segundos son 76 segundos, ¿vale? ¿Cómo puedo calcular la velocidad? Pues dividiendo 3.800, que son los metros o el espacio en este caso, 3.800, dividido entre 76 segundos que tarda. Y nos quedan 50 metros por segundo. Esa es la velocidad media que lleva el galgo durante el trayecto. Bien, en el siguiente ejercicio nos dice: un motorista se desplaza por una carretera recta a una velocidad constante de 81 km por hora. Esto implica que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y nos piden que, sabiendo que tarda o que emplea 5 minutos en recorrer un determinado trayecto, calculemos el valor en metros de este trayecto. Bien, para empezar tenemos que pasar de 81 km por hora a metros por segundo. Si hacemos lo que veíamos en el ejercicio número 1 de este vídeo, nos queda que la velocidad en metros por segundo es de 22,5. Sabiendo la velocidad y pasando el tiempo, ¿vale?, a segundos, que es muy importante, podemos calcular ya el espacio. Si velocidad es espacio partido tiempo, espacio es velocidad por tiempo. Implica que el espacio será igual a 22,5 multiplicado por 300, 6.750 metros. Y este es el espacio que recorre la motocicleta. Continuamos haciendo ejercicios y tenemos que un móvil parte de un origen a una velocidad constante de 25 metros por segundo. Representa la gráfica posición-tiempo, ¿vale? Bueno, para poder representar la gráfica posición-tiempo tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Tenemos que tener en cuenta que aquí irá el espacio y aquí irá el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función del tiempo que recorramos, del tiempo que empleemos, recorreremos un espacio determinado. Si son 25 metros por segundo, esta irá graduada de 25 en 25, esta irá graduada de 1 en 1, cada segundo que empleemos recorreremos 25 metros. Y esa sería la gráfica de posición-tiempo. Si seguimos haciendo ejercicios, un tren que circula a 90 km por hora frena con una aceleración igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado al acercarse a la estación.
explica el significado del signo menos y calcula el tiempo que tarda en detenerse. Calcula el tiempo de frenado. Bueno, la primera pregunta, el signo menos, ¿qué significa? Que va reduciendo la aceleración que lleva, por tanto, el signo ha de ser evidentemente negativo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el valor de 90 km por hora en metros por segundo. Para ello recurrimos a los factores de conversión y nos queda una velocidad de 25 metros por segundo. Con esto y con la fórmula de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo, podemos calcular el valor del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo será igual a velocidad final, que es 0 porque frena, menos la inicial, que es 25, partido el tiempo, que no lo saben, perdón, partido en este caso la aceleración, porque ya la hemos pasado, que es menos 2. ¿Esto qué implica? Que el tiempo, ya positivo, porque esto se convierte en positivo, pasa a ser 12,5 segundos el tiempo que tarda en frenar. Este ejercicio nos dice, un coche aumenta uniformemente su velocidad de 59,4 km por hora a 77,4 km por hora en un tiempo de 4 segundos. Calcula la aceleración. Vamos a centrarnos en esta primera pregunta. La aceleración. Bien, si yo hago el cálculo de cuánto vale 59,4 y 77,4 en metros por segundo, nos va a quedar un resultado de 16,5 en el primer caso, ¿vale? Y de, en el segundo caso, de 21,5 metros por segundo. Con esto, aceleración es velocidad final menos inicial partido el tiempo. Nos queda que la aceleración es 1,25 metros por segundo al cuadrado. Una vez sabemos la aceleración, podemos empezar a operar con distintos datos, como por ejemplo, la velocidad que tendrá este coche a los 9 segundos de comenzar a acelerar, ¿vale? Una vez que comienza a acelerar, a los 9 segundos, la aceleración será la final menos la inicial partido el tiempo. El tiempo serán 9 segundos. La velocidad final es la que tenemos que calcular, ¿vale? La velocidad inicial será la velocidad que llevaba el vehículo cuando comienza a acelerar, que son 16,5. Por tanto, si yo aquí aplico, ya no física sino matemáticas, 1,25 por 9 más 16,5, nos queda 27,75 metros por segundo, ¿vale? La velocidad a los 9 segundos sería 27,75 metros por segundo. Si ahora nos preguntasen que calculásemos el espacio que recorre en estos 9 segundos, ¿cómo lo podemos calcular? Pues con la fórmula de espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si empezamos a sustituir los valores ahí, nos quedaría 16,5 multiplicado por 9, que son 148,5, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que son 50,625, nos queda un resultado, un espacio igual a 199,1 metros, que es la distancia que recorre el coche en esos 9 segundos. Seguimos con los ejercicios y nos dice que un saltador de trampolín se deja caer desde una palanca situada a 10 metros de altura, ¿vale? Altura inicial son 10 metros.
determina el tiempo que tarda en llegar al agua, ¿vale? Tiempo que tarda en caer, determina su velocidad al llegar al agua, ¿vale? La velocidad final y el tiempo que tarda. Bien, cuando un cuerpo cae desde una altura determinada, tenemos que tener en cuenta que la aceleración será igual a la de la gravedad. Bien, con esto y con las fórmulas que nosotros ya sabemos, podemos comenzar a resolver este ejercicio. ¿Cómo comenzamos a resolver este ejercicio? Sencillo. Empezamos mirando los datos y calculamos. Con la fórmula de la aceleración igual a velocidad final menos inicial partido el tiempo, nos queda que 9,8 es velocidad final partido tiempo, porque la inicial es 0, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí nos falta una incógnita por resolver. O sabemos la velocidad final o sabemos el tiempo, si no, no podemos calcular. Bien, para ello vamos a introducir una fórmula nueva que será que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2AE. ¿Qué queremos calcular? La velocidad final al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta ya es 0. Es igual a 2 por 9,8 por un espacio de 10, ¿vale? Que será 98 por 2, ¿vale? Por tanto, la velocidad final será igual a la raíz cuadrada de este producto, que nos va a quedar la raíz cuadrada de 8 por 2, 16, 9 por 2, 18 y 1, 19, raíz de 196, velocidad final serán 13 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí yo ya introduzco el valor de 13 metros por segundo y despejo el tiempo, me queda que el tiempo va a ser igual a 1,43 segundos tardará el saltador en llegar al agua. Bien, en este siguiente ejercicio nos van a pedir calcular, sabiendo que las aspas de un ventilador giran a razón de 90 vueltas por minuto, calculamos su velocidad angular en radianes por segundo y su velocidad lineal en metros por segundo de un punto situado a 30 centímetros del centro. Bien, para poder saber la velocidad lineal tenemos que tener en cuenta las equivalencias, la velocidad angular, perdón, tenemos que tener en cuenta las equivalencias. Hay que saber que 90 vueltas por minuto son lo mismo que 180 pi, ¿vale? 180 pi radianes por minuto. Y hay que saber también que es lo mismo que 180 pi partido 60 radianes por segundo. O sea que es lo mismo que 9,42 radianes por segundo. Esto lo dividimos entre 60 y nos queda el tiempo en segundos, que es la primera pregunta. Y para poder saber la velocidad lineal, sabemos que tenemos que multiplicar a la angular por el radio. Por tanto, si multiplicamos a 9,42 por un radio de 0,3 metros, nos quedan 2,8 metros por segundo. Y hasta aquí este primer vídeo en el que hablamos sobre las aceleraciones y las velocidades. En el próximo vídeo ya comenzaremos a hablar sobre las fuerzas y en el siguiente sobre presiones y sobre tipos y fuentes de energía. Muchas gracias y adiós.